Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que este canal les guste y que los motive a suscribirse. Para el video del día de hoy voy a estar utilizando este estambre. La verdad no sé si es trapillo o qué es, pero fue muy recomendado para que los puntos se vean un poquito mejor. Y voy a trabajarlo con mi gancho del 5.0 milímetros. Recuerda que tú puedes utilizar cualquier material que tengas ahí en casa. Comenzamos haciendo nuestro nudo y hacemos cadenitas. Contamos 1, 2 y 3 y luego repetimos 1, 2 y 3 y repetimos 1, 2 y 3. 3 va a ser nuestro múltiplo, así que nos vamos a ir tejiendo de 3 en 3 hasta que ya tengamos un largo deseado. Listo, en total tejí 24 cadenitas, que ese es mi múltiplo de 3. Si tú eres principiante, te recomiendo comenzar con el mismo total de cadenas que yo. Entonces, una vez que tengamos el múltiplo de 3, le vamos a agregar una cadenita extra. Quiere decir que el múltiplo es 3 más 1. Nos saltamos esta primera cadenita, la extra que habíamos tejido, y en la siguiente introducimos, sacamos 2 pestañas y cerramos. Tejimos un punto bajo. En el siguiente repetimos 2 pestañas y cerramos. En el siguiente, punto bajo. En el siguiente, punto bajo. Toda esta primera fila la vamos a trabajar en un punto bajo en cada cadenita hasta llegar al final. Listo, llegamos al final tejiendo un punto bajo en cada cadenita. Para la vuelta número 2 levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas ya es nuestro primer punto alto y le pertenece a este punto. Entonces giramos, es nuestro primer punto alto, es para este. En el siguiente punto tejemos un punto alto. Punto alto es lazada, en el mismo punto introducimos y sacamos 3 pestañas, cerramos 2 pestañas y la cerramos. Hay 2 puntos altos en el mismo punto. Vamos a tejer un tercer punto alto. Entonces tejimos 3 puntos altos dentro del mismo punto. Lazada, nos saltamos 1, 2 puntos. En el tercero vamos a repetir 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Lazada, nos saltamos 1, 2 puntos. En el tercero volvemos a repetir 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Lazada, nos saltamos 2, en el tercero repetimos. Así nos vamos a ir trabajando toda esta segunda vuelta. Listo, ya llegué al final. Tengo mis grupos de 3 puntos altos en el mismo punto, saltándonos 2 y repitiendo, y aquí al final nos queda libre un solo punto. Ahí vamos a terminar con un punto alto solo. Recuerden que al inicio comenzamos con 3 cadenitas, que es nuestro punto alto, igual vamos a estar terminando así. Para la tercera vuelta de la secuencia levantamos una cadena y giramos, y en el primer punto tejemos un punto bajo. En el siguiente, punto bajo. En el siguiente, punto bajo. Nos vamos a ir regresando con un punto bajo en cada punto hasta llegar al final.
Llegamos al final y el último punto bajo se va a estar tejiendo aquí en esta cadenita. Y ahora sí, ya terminamos la vuelta número 3. Para la vuelta número 4 levantamos 3 cadenas, que es nuestro primer punto alto y le pertenece a este primer punto. En el siguiente punto introducimos, sacamos 3 pestañas, lazada y cerramos solamente 2. Lazada, en el siguiente punto introducimos y sacamos 4 pestañas en el gancho, lazada y cerramos 2. Nos quedamos con 3. Lazada, en el siguiente punto repetimos, cerramos 2 y nos quedamos con 4 pestañas en el gancho, lazada y vamos a cerrar 3. Así, nos quedamos con 2, lazada y cerramos. Hicimos 3 puntos altos cerrados juntos. Tejemos 1, 2 cadenas, lazada, en los siguientes 3 puntos vamos a repetir. Cerramos 2, lazada, en el siguiente cerramos 2, lazada, en el siguiente cerramos 2. 4 pestañas, lazada, cerramos 3, nos quedan 2, lazada y la cerramos. 3 puntos altos cerrados juntos. 1, 2 cadenas y volvemos a repetir. 1, 2, 3. 4 pestañas, cerramos 3, 2 pestañas, cerramos y 2 cadenitas. Esto es lo que vamos a repetir por toda la vuelta. Listo, llegamos al final siguiendo la misma secuencia. Cuando lleguemos al final, después de hacer los 3 puntos altos cerrados juntos, nuestro último, aquí no vamos a tejer cadena de separación. Directamente en el último punto que nos queda vamos a tejer un punto alto. Y así estamos terminando la cuarta vuelta de la secuencia. Es 1, 2, 3, 4. Para la última vuelta es una cadena, giramos y en el primer punto, punto bajo. Aquí donde tejimos los 3 puntos altos cerrados juntos, aquí está el punto, ahí tejemos un punto bajo también. En el espacio de 2 cadenas vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Aquí está el siguiente punto, aquí tejemos uno solo. Aquí está el espacio de 2 cadenas, aquí tejemos 2, 1 y 2. Aquí está el punto, aquí es 1, en el espacio son 2. Así van a terminar esta quinta vuelta. Llegamos al final y el último punto bajo se tejió igual en la cadenita que seguía del punto. Y algo así llevamos. De este lado se debe de ver así. Vean. Este es nuestro punto. Después de esta vuelta se vuelve a repetir esta de los 3 puntos altos en un mismo punto, se saltan 2 y repiten. Luego la vuelta de los puntos bajos en cada punto, luego la vuelta de los 3 puntos altos separado de 2 cadenas, 3 puntos altos cerrados juntos separado de 2 cadenas. Y luego la quinta vuelta, que es un punto bajo en el punto y 2 en el espacio de 2 cadenas. Entonces así se van repitiendo. Una vez que ustedes ya le avancen a más vueltas, van a tener algo así. Esta es nuestra puntada del día de hoy, vean. Qué bonita, si es de un lado y así es del otro lado. Ustedes pueden tejer muchísimas cosas con esta puntada y si no piensan tejer nada, pues al menos van a practicar con ella. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo en un video más. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.